Estimados estudiantes, les habla el licenciado Epifanio López, docente del área de castellano, en esta oportunidad para estudiantes de cuarto año. Basado en el tema indispensable salud, vida y educación, y tomando como tema generador el uso del lenguaje escrito como herramienta para la difusión del pensamiento, a continuación paso a describirle el contenido de las guías pedagógicas número 1 y número 2. Y por supuesto, las actividades que ustedes deben realizar. Para ello les estaré presentando una serie de imágenes acompañadas de la explicación respectiva. En primer lugar, la guía pedagógica número 1 tiene como referente teórico práctico aspectos como la lírica contemporánea o de vanguardia en Hispanoamérica. También el vanguardismo y su origen, así como las tendencias de la lírica contemporánea o de vanguardia en Hispanoamérica, como el creacionismo, la denuncia social y el existencialismo, cada una de las cuales tiene características propias y con temáticas específicas y por supuesto escritores representativos de cada una de esas tendencias. Hay una serie de recomendaciones que ustedes deben seguir para realizar las actividades. En primer lugar, deben investigar, a pesar de que acá se les hace referencia de manera general al contenido teórico. Ustedes deben profundizar esa información mediante investigaciones relacionadas al tema. Deben prestar atención al video explicativo como complemento para la comprensión de la temática tratada y, por supuesto, comunicarse vía telefónica con el docente para aclarar las dudas que se presenten durante la realización de las actividades propuestas. Fíjense bien, acá en la guía está especificado el día de atención telefónica. Acá se lo estoy resaltando, que tiene que ser el día el día miércoles de 10 de la mañana a 11:30. Eviten hacer llamadas fuera de ese horario. ¿Ok? En caso tal de que sea una cuestión que no hayan podido contactar, pues entonces harán algún mensaje que en algún momento yo pudiera responder. Aclarado esto, paso entonces a hablarles un poco acerca del contenido del referente teórico práctico. Fíjense bien, la temática tratada acá tiene que ver con la lírica contemporánea de vanguardia o actual que se viene desarrollando no solamente en Venezuela, en Hispanoamérica, sino a nivel mundial. Esto ocurre a partir del año 1918, después de la Primera Guerra Mundial, o a partir pues de esa confrontación. Pudiéramos decir entonces que el vanguardismo empieza a manifestarse a partir de ese entonces, el año 1918. Producto pues de esa confrontación, primero la Primera Guerra y luego la Segunda Guerra Mundial. Estos conflictos ocasionaron cambios importantes en la visión que tenía el ser humano sobre su realidad y su existencia para ese entonces. Esta situación conflictiva produjo, pues, como les he dicho, un cambio de mentalidad y de percepción sobre la vida.
que a nivel literario se va a reflejar con el surgimiento de un conjunto de tendencias artístico-literarias que llegaron a conformar lo que se conoce ahora como vanguardismo. Entonces el vanguardismo es un fenómeno cultural complejo. Dentro de esas tendencias se mencionan los llamados ismos literarios, en atención a que la mayoría de estos movimientos literarios culminan con la expresión ismo. En esos se destacaron el dadaísmo, el ultraísmo, el creacionismo, el futurismo, el surrealismo y el existencialismo, entre otras tendencias. A nivel de Hispanoamérica se destacaron el creacionismo, el cual es una tendencia en la cual se considera al poeta un pequeño dios, por aquello de que la intención del poeta viene a ser crear mundos nuevos a través de la palabra. Lógicamente, la palabra escrita hecho poema o hecha poema. En esta tendencia del creacionismo se destacó el poeta Vicente Huidobro. Le sigue entonces la tendencia de la denuncia social. Esta tendencia considera o utiliza la poesía como medio para la denuncia y el cuestionamiento. Cuestionamientos como por ejemplo a la falta de solidaridad, a la falta de sinceridad, entre otras temáticas. El poeta representativo de esta tendencia fue el escritor César Vallejo. Seguidamente tenemos el existencialismo, que en alusión a su nombre es una tendencia que plantea temas de carácter filosófico existencial. Estos temas están relacionados como la soledad, la angustia, la incomunicación, la miseria, la muerte, entre otras situaciones que afectan a la condición humana. El máximo representante del existencialismo fue el escritor chileno Pablo Neruda. Y sobre él vamos a plantear pues que ustedes realicen una lectura de fragmentos de uno de sus poemas que posteriormente haré el comentario. Bien, pasamos entonces a ver en qué consiste la actividad de esta primera guía. Acá se pide que ustedes elaboren un informe de aprendizaje, en cuyo contenido deberán reflejar respuesta a estas 5 preguntas que están acá en pantalla. ¿Ok? Una vez que hayan leído fragmentos del poema Oda a la Alegría, que se anexa a esta presente guía. Acá está esta lectura que deben realizar. Bien. Regresándonos al punto del contenido del informe, la primera pregunta les va a sugerir que respondan que si el poeta descubre optimismo en medio de la angustia vivencial, se pide que razonen su respuesta y que citen 2 ejemplos de expresiones optimistas. Evidentemente que esas expresiones optimistas deberán tomarla de la lectura que se haga
a este fragmento del poema Oda a la Alegría. De acá ustedes van a sacar esas expresiones optimistas que les ayudará a dar respuesta a esa pregunta. Luego les sigue una pregunta que plantea: ¿qué rasgos característicos de la lírica contemporánea encuentras en este poema? Y por supuesto deberán citar 2 de esas características de manera explícita, haciendo referencia siempre a la estrofa leída del poema Oda a la Alegría. Para esta pregunta les muestro y les voy a explicar cuáles son esas características o esos rasgos que van a caracterizar a la lírica contemporánea. Evidentemente ustedes pueden hacer referencia a otras investigaciones por los medios de los cuales ustedes dispongan para enriquecer la información, pero a grandes rasgos deberán coincidir con este contenido. Aquí planteo una definición de términos asociada al existencialismo, cuyo máximo representante es el poeta Pablo Neruda. Dentro de sus características tenemos, primero, que plantea temas de carácter filosófico existencial, como ya les comenté anteriormente, asociados a la soledad, la angustia, la incomunicación, entre otras. Tales temas tienen una proyección universal, es decir, que trascienden fronteras. ¿Qué quiere decir esto? Que el tema de la soledad, por ejemplo, es un tema no regional, no local, porque la soledad es una condición que puede estar en una persona en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, eso le hace que tenga una proyección universal como tema. ¿Ok? Seguimos con la tercera característica del existencialismo. Y dice que se produce la ruptura de las normas métricas tradicionales, por cuanto que se da la presencia del versolibrismo y del heterosilabismo. Acá les voy a recordar que las normas métricas tradicionales implican, por ejemplo, que los versos en una estrofa deben tener la misma medida. Pero muchas veces eso no ocurre así. ¿Cómo sabemos que se determinar la medida de un verso? Acá les presento una imagen en la forma de cómo se determina la medida de un verso para que ustedes recuerden cómo eso se hace. Acá están 3 versos, cada unidad escrita, recuerden que representa un verso. Para nosotros determinar la medida del verso, debemos tomar cada uno de esos versos o unidades escritas y separar sus palabras por sílabas. Como ustedes pueden observar, utilizamos una línea oblicua para ir separando cada palabra en sus sílabas y luego hacer el conteo de las sílabas gramaticales tal como están en los cuadros que acá se presentan. Bien, luego de esa separación se hace un conteo de sílabas que quedaron y observamos que las gramaticales fueron 9. Está acá un -1, recuerden, por conocimientos previos que deben tener al respecto, que las sílabas gramaticales se pueden afectar, bien sea disminuyendo su cantidad o aumentándolas, si nosotros aplicamos las llamadas licencias métricas o poéticas. Acá en la nota les hablo acerca de el uso de la sinalefa, una de esas licencias.
que dice que se da la sinalefa, ¿verdad? Y en ese caso se resta una sílaba, las ya contadas. Les recuerdo que la sinalefa se produce cuando están dos palabras en un verso. La primera palabra termina en vocal y la que continúa empieza en vocal. Acá lo estoy señalando. ¿Ve? Acá establecemos una especie de puente para señalar que acá se va a producir un solo sonido. Por eso debemos restar una sílaba a las que ya se contaron. Evidentemente, esta E y esta vocal A formaron una sinalefa, por eso yo resto acá un 1. Cuando hago la operación matemática, logro determinar las sílabas métricas y por eso acá tengo 8. ¿Ok? 9 menos 1, 8. Cuando observamos el segundo verso, igual operación realizamos. Separamos en sílabas cada palabra. Observarán que el resultado serán 7 sílabas gramaticales. Y observan también que acá se hace una sumatoria de 1. Acá no hay sinalefas, porque aun cuando unas palabras terminan en vocal, la que continúa, la que tiene a su lado, no empieza en vocal, por lo tanto no puede producirse sinalefa. Pero también hay otra licencia llamada la ley del acento final, que tiene 3 normas. ¿Se acuerdan? Que existen 3 tipos de palabras: agudas, graves y esdrújulas. Cuando la última palabra del verso es aguda, hay una norma que dice que se debe sumar una sílaba a las ya contadas. De manera que si observamos la última palabra de este verso, que es la palabra corazón, por la posición de su sílaba tónica observamos que es una palabra aguda. De manera que ya esto nos dice que debemos sumar unas sílabas a las ya contadas, de tal manera que 7 más 1 serían 8 sílabas métricas. El tercer verso, luego de hacer su separación en sílabas, resultaron 9 sílabas gramaticales. Aquí ustedes observan la presencia de una resta de un menos 1, es porque acá, si observamos la última palabra del verso, médico es una palabra esdrújula, y acá en la parte de abajo se señala que cuando la última palabra del verso es esdrújula se debe restar una sílaba a las ya contadas. Por eso, acá reflejamos una resta, 9 menos 1, 8. Entonces, observamos que cada uno de esos versos tiene 8 sílabas métricas. Yo les he recordado esto porque es importante que ustedes lo recuerden, lo refresquen, debido a que dentro de estas características, estos rasgos, acá se habla de algo como, por ejemplo, la presencia del versolibrismo, de cuando se produce la ruptura de las normas métricas tradicionales, es porque ya el poeta no va a tomar en cuenta que todos sus versos tengan la misma medida. Y también no va a tomar en cuenta que todos sus versos tengan algún tipo de rima, predominando el llamado verso libre, es decir, que no rime con otro. Acá está definido en los términos del versolibrismo, es la tendencia del poeta a no preocuparse por la simetría y la rima de los versos en una estrofa. Acá le defino simetría. Desde el punto de vista poético, en un poema se da la simetría cuando las estrofas que lo forman, tienen el mismo número de versos. Es decir, si hay un poema y este poema tiene 2 estrofas y cada estrofa tiene 4 versos, entonces estamos hablando de que esas estrofas son simétricas. ¿Por qué? Porque
cada una contiene el mismo número de versos. Lo contrario sería asimetría, es decir, que si un poema tiene 2 estrofas y la primera tiene 6 versos y la segunda tiene 4 versos, entonces ya no son estrofas simétricas, sino asimétricas. ¿Ok? ¿Dónde ustedes van a observar la presencia de esto que estamos hablando? Acá. En esta imagen que les estoy indicando que tiene que ver con el poema Oda a la Alegría. Ustedes ven, por ejemplo, toda esta lista de versos que estoy señalando acá con el cursor forman una estrofa. No hay separación entre un verso y otro. Continúa acá y cierra acá con la palabra alegría en la otra columna. Acá sí hay una separación, esta separación entre este verso que dice y hoy te llamo alegría, para iniciar el siguiente verso que dice como la tierra. Esto indica, esta separación que estoy señalando indica que los 3 versos que siguen forman una nueva estrofa y así sucesivamente. ¿Ven? Para que ustedes puedan diferenciar dónde empieza una estrofa, dónde termina y dónde comienza otra estrofa, para que entonces puedan tener capacidad de verificar lo de la llamada simetría o asimetría, ¿verdad? Cuya presencia tiene que ver con el versolibrismo. También se nos habla de que el uso del versolibrismo está asociado con la rima. Acá les recuerdo la definición de rima que dice que es la igualdad total o parcial de las últimas palabras de 2 o más versos a partir de la última vocal acentuada o de la vocal de su sílaba tónica. Les voy a mostrar una imagen de los tipos de rima para recordar que existe la rima consonante y que existe la rima asonante. Logramos la rima consonante cuando se repiten todos los fonemas o los sonidos a partir de la última vocal acentuada en las palabras finales de los versos. Por ejemplo, aquí tenemos la primavera ha venido. Nadie sabe cómo ha sido. Acá está en rojo la terminación de cada una de esas palabras que coinciden plenamente. Ido, ido, y eso hace que la rima se llame consonante. Existe otro caso de la rima asonante, donde solo se repiten las vocales a partir de la última vocal acentuada. Acá tenemos otra estrofa formada por varios versos. Fíjense, acá tiene esta estrofa tiene 2 versos, pero esta tiene 5 versos. 1, 2, 3, 4, 6 versos, perdón. Bien, si observamos, para determinar si la rima es consonante o asonante, vemos que la palabra día coincide en su terminación con la palabra había y también con la palabra volvía. Coinciden solo las vocales. Por lo tanto, la terminación señala que la rima es asonante. Igualmente ocurre con la palabra pasó y partió. Coinciden las terminaciones de la vocal O en este caso. Hay casos que no vamos a observar que exista ni rima consonante ni rima asonante. Eso es porque el poeta recurrió al llamado verso libre, que son versos que carecen de rima, dentro de una estrofa que pudiera tener rima. ¿Ok? Bien. Seguimos acá.
para hablar un poco acerca del heterosilabismo que forma parte de esa ruptura de las normas métricas tradicionales. Heterosilabismo dice que se produce cuando los versos dentro de una estrofa tienen medida métrica diferente. Regresando a esta imagen, observen que la medida métrica de estos tres versos es la misma, 8, 8, 8. Como pueden constatar, aquí todos los versos de esta estrofa tienen la misma medida. Por lo tanto, acá se produce lo que se llama isosilabismo, que son versos que tienen la misma medida dentro de una estrofa. Pero la cuestión es la siguiente. Hablamos de heterosilabismo, que tenga medida métrica diferente. Si observamos nuevamente, en caso de aquí hay 8, pero aquí diera como resultado 9 y acá como resultado 11, la medida métrica sería diferente y pudiéramos decir que estamos en presencia de heterosilabismo. ¿Ok? Para nosotros, entonces, afirmar que una estrofa se produce heterosilabismo, tendremos entonces que hacer esta actividad, tomar una muestra de esos versos y realizar esta operación que está acá con estas columnas, y solo habiendo respondido o resuelto lo del número de sílabas métricas, estaré en capacidad, y ustedes también, de decir si allí se produjo heterosilabismo o no. Lo cual forma parte de una de las características de la lírica contemporánea, la presencia del heterosilabismo. Luego se habla de la expresión hermética como parte de otra de las características de la lírica contemporánea. Acá se dice que la poesía contemporánea es hermética, cerrada, difícil de comprender, lo cual se produce porque el poeta recurre al uso de la llamada metáfora irracional, también del uso abundante de imágenes sensoriales como las visuales, las olfativas, las gustativas, las táctiles y las auditivas, además del poco uso de signos de puntuación. Esto evidentemente dificulta la comprensión del mensaje poético. De allí pues que se produzca la llamada expresión hermética y evidentemente la dificultad de comprender el mensaje del poeta. Acá les aclaro eso de la metáfora irracional. Esta es una metáfora que no se apoya en una semejanza real, sino en el hecho de que la imagen sugerente, es decir, lo que se compara, y la imagen sugerida, o sea, con lo que se compara, produzcan en el poeta percepciones o sensaciones asociadas a sentimientos semejantes o parecidos. Acá les indico que, por ejemplo, el poeta puede decir, el agua es un niño. Eso es una metáfora, porque se comparan dos imágenes. La imagen sugerente, agua, y la imagen sugerida, niño. Ahora, ¿cuál sería el punto de comparación entre estas dos imágenes? En apariencia, no hay ningún tipo de semejanza. Pero se sigue hablando de metáfora irracional porque, aunque no hay una comparación o semejanza real entre el agua y el niño, de acuerdo a la percepción sensorial o sentimental, ambas imágenes despiertan sensaciones de pureza, dulzura, inocencia, transparencia. De acuerdo a la percepción del poeta, el agua y el niño se parecen en su pureza, en su dulzura, en su inocencia y en su transparencia. Y esto hace que esa expresión, el agua es un niño, sea considerada una metáfora
irracional. Irracional porque no atiende a lógica como tal. Bien, estas son al menos unas características que yo les he facilitado en este video para que ustedes puedan conocer de su contenido y asociar esta información con fragmentos de la estrofa seleccionada o da la alegría para que ustedes puedan decir o determinar cuáles de esas características que les acabo de describir están presentes acá en esta muestra de poema. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué características adornan la alegría? Esa información la van a extraer ustedes de las palabras que utiliza el poeta para describir la alegría en la muestra seleccionada. Entonces, de acuerdo a esas palabras, ustedes podrán decir qué característica tiene la alegría mostrada acá en esta presentación de Oda a la Alegría. Y eso les va a ayudar pues a confeccionar su respuesta. La cuarta, que expresan los versos. Aprendí luchando, que mi deber terrestre es propagar la alegría. Acá van a razonar su respuesta acerca de qué quiere expresar el poeta cuando escribe estos versos que he sombreado allí. Aprendí luchando, que es mi deber terrestre propagar la alegría. Con sus propias palabras ustedes van a redactar una respuesta a esa pregunta. Por último, se les pregunta, en estos momentos de pandemia por coronavirus, la angustia vivencial presente puede ser derrotada por el optimismo. Razone su respuesta. Aquí hay una temática, la temática del optimismo, que pudiera relacionarse con la situación actual de la pandemia por coronavirus. En relación con esa situación y esos fragmentos leídos, ustedes van a redactar una respuesta razonada a tal pregunta. Podrán hacerlo de manera afirmativa o negativa, siempre, por supuesto, apoyando o justificando esa afirmación o esa negación. Con eso realizarían la actividad de la primera guía pedagógica. Pasamos entonces a la segunda guía pedagógica, cuyo referente teórico práctico se relaciona con el ensayo literario, su definición y estructura, el ensayo en Venezuela, sus orígenes y representantes. Para ello, les voy a comentar un poco acerca de lo que es el ensayo. El ensayo, en pocas palabras, es la expresión literaria del pensamiento. El ensayo es un breve escrito en el cual su autor describe, presenta sus puntos de vista en forma original, en forma artística, donde refleja los resultados de sus investigaciones o su parecer y pensamiento propio acerca de algún punto de interés, ya sea cultural, educativo, científico, económico, de salud, político, etc. ¿Ok? Siendo esto así, el ensayo tiene por finalidad despertar la curiosidad, remover inquietudes, inspirar ideas, impulsar la investigación individual e independiente, es decir, hacia el pensar por propia cuenta. De allí que se reduce a que el ensayo es la expresión literaria del pensamiento. Con esto quiero decirles que quien escribe un ensayo no escribe lo que
textualmente lo que alguien dijo, sino escribe desde su pensamiento, desde sus ideas, desde su razonamiento. Por lo tanto, una misma temática puede ser escrita por muchas personas a manera de ensayo y cada quien va a expresar su punto de vista, que aunque sea el mismo tema, va a tener distintas orientaciones en cuanto al contenido de ese ensayo. Bien, el ensayo pues tiene una estructura para su elaboración que me voy a anticipar, que dice que tiene 3 partes: una introducción, un cuerpo de desarrollo y una conclusión, tal como se muestra en la imagen del video. La introducción tiene que ver con el primer párrafo. Se presenta la idea central, se debe atraer la atención del lector en este primer párrafo. Entonces, el ensayista informa acerca del tema que va a tratar. ¿Ok? Se lo informa a quien le lee. Luego siguen los párrafos intermedios que forman parte del cuerpo o desarrollo del ensayo. Estos párrafos apoyan la idea principal del ensayo, es decir, esta idea que se planteó en el párrafo introductorio, acá se va a desarrollar en los siguientes párrafos, ¿sí?, para conformar el cuerpo del ensayo. El contenido de esos párrafos se basa en la opinión, en los argumentos, en los ejemplos que muestra el ensayista para justificar la afirmación que hizo en el párrafo inicial, en el párrafo introductorio de su ensayo. Le toca el turno finalmente al párrafo concluyente. Acá se ofrece un resumen del tema, se resaltan los puntos más importantes y se ofrece también una opinión concluyente. Se asoman posibles soluciones, posibles resultados. Como ustedes ven, esos son los 3 elementos o las 3 partes en las cuales se divide un ensayo. Volvemos acá al referente teórico. Ya les he hablado de la estructura. Y entonces paso a hablarles acerca del ensayo en Venezuela. En Venezuela el ensayo se desarrolla a partir del año 1920, ¿okay?, donde alcanza gran trascendencia esta modalidad literaria. En nuestro país se destacaron poetas como Mariano Piconsalas, Arturo Uslar Pietri y Mario Briceño Iragorri, poeta que más adelante vamos a comentar el contenido de uno de sus ensayos. Pues bien, basados en esa información y las recomendaciones que allí se expresan, deberán realizar un informe de aprendizaje. El informe de aprendizaje tendrá como contenido 2 momentos. El primer momento tiene que ver con que ustedes lean el ensayo Mensaje sin destino, escrito por Mario Briceño Iragorri. Y a continuación deberán responder las 4 preguntas que están allí formuladas. El ensayo está anexado a la guía, tal como se muestra en la pantalla. Ustedes observan este modelo de ensayo que lo he introducido con la intención de que ustedes observen que, aunque en la parte del ensayo se habla de que tiene 3 momentos: introducción, desarrollo, cuerpo y conclusión, esos términos no se escriben para anunciar ninguno de los párrafos, sino que se sobreentiende, tal como ustedes observan en este ensayo, Mensaje sin destino, que el primer párrafo es el párrafo de la introducción.
los párrafos intermedios, los que siguen, acá se muestra, son párrafos de desarrollo, donde están los ejemplos, los argumentos que esgrime Mario Briceño Iragorri para sustentar lo que afirma en el párrafo inicial de su ensayo. Y por último está el párrafo de la conclusión, que ustedes lo observan, el último párrafo, ¿ok? Tampoco dice conclusión. Aclaro esto porque hay una tendencia de muchos estudiantes a que se les manda a redactar un ensayo y lo primero que colocan es introducción, luego escriben, luego colocan desarrollo, luego escriben y luego colocan conclusión y luego escriben. Pues ninguno de esos términos, introducción, desarrollo y conclusión, se deben colocar porque se trata de la modalidad de ensayo que no admite esos términos para identificar los párrafos. ¿Ok? Aclarado esto, regreso para comentar las preguntas. De esa lectura del ensayo Mensajes y Destino, ustedes, una vez que la hayan realizado, estarán en condición de determinar cuál es el tema que se trata allí. ¿De qué se habla en ese ensayo? Y con sus propias palabras, de manera resumida, deberán colocar allí una redacción que tenga que ver con eso que está tratando, con ese contenido que está tratando el ensayista en su ensayo. La segunda pregunta tiene que ver con el hecho de que ¿a quién va dirigido el ensayo leído? Lógicamente que nosotros escribimos para un destinatario. Igualmente ocurrió con Mario Briceño Iragorri, él escribió para unos destinatarios. ¿Quiénes son esas personas? ¿O quién es esa persona a quien él dirigió ese ensayo? Y ustedes tendrán que identificarlo una vez que hayan leído. ¿A quién le escribió o a quiénes le escribió Briceño Iragorri ese ensayo titulado Mensajes sin Destino? Y van a redactar su respuesta de acuerdo a su punto de vista. La tercera, que propone demostrar el autor en su ensayo. Lógicamente que hay una problemática que el autor va a o pretende demostrar cuando escribe su ensayo, ¿verdad? Esa problemática ustedes la van a identificar y van a escribir como parte de su respuesta a esa tercera pregunta. ¿Ok? ¿Qué está demostrando él allí? Cuando escribió en los párrafos intermedios lo que escribió, la opinión que dio. Luego le sigue la pregunta número 4. Dice, ¿qué harías tú como venezolano para frenar la situación planteada en dicho ensayo? Lógicamente, si en la pregunta 3 ustedes van a identificar el problema que él está demostrando, entonces acá en la cuarta ustedes van a proponer posibles soluciones para frenar esa situación planteada en el párrafo número 3, en la pregunta número 3. ¿Ok? Y van a confeccionar su respuesta, la van a redactar en función de esa información que obtengan. Ustedes de manera personal van a aportar posibles soluciones para frenar la situación que se plantea en ese ensayo que van a leer. Este ensayo titulado Mensajes sin Destino. Les recomiendo que si hay palabras cuyo significado desconozcan, deben recurrir al diccionario para entender cada uno de los planteamientos expresados por el ensayista en su obra. Seguimos con el segundo momento de este informe. Tiene que ver con la redacción
de un ensayo que tiene que ver con la evolución de la pandemia por coronavirus en Venezuela. Acá ustedes deberán redactar, siguiendo la estructura de un ensayo propio, hecho por ustedes. ¿Ok? Un párrafo de introducción, 2 o 3 párrafos de desarrollo donde van a exponer sus puntos de vista, sus experiencias, sus opiniones, sus ejemplos. ¿Ves? Van a argumentar lo que dijeron o lo que escribieron al principio de este ensayo sobre la evolución de la pandemia por coronavirus en Venezuela. Y debe haber un último párrafo de la conclusión, donde ustedes van a expresar las conclusiones a las que llegaron, los resultados de eso que ustedes investigaron. Bien, vean. Volviendo a la definición de ensayo, para aclarar esto, el ensayo dice que es un breve escrito donde el autor expresa desde un punto de vista original y en forma artística los resultados de sus investigaciones. Fíjense, expresa los resultados de sus investigaciones o parecer y pensamiento propio acerca de algún punto de interés. Aquí el punto de interés es la pandemia por coronavirus y su evolución. Lógicamente que para escribir tienen que investigar primero acerca del tema. Ustedes ya tienen un campo ganado acá porque cuando realizaron la actividad sobre orientación y convivencia, debieron haber hecho una línea de tiempo relacionada con la evolución de la pandemia por coronavirus en Venezuela. Y eso dio unos resultados. Pues entonces ustedes, apoyados en esa información, con sus propias palabras irán escribiendo cada uno de los puntos que van a formar parte de la estructura de su ensayo. No se trata de copiar y pegar. No se trata de que ustedes accedan a una información sobre el tema y la transcriban textualmente. No. Se trata de que ustedes sean los que produzcan sus ideas de acuerdo a lo que piensan sobre ese tema. De todas maneras, si hacen eso, de copiar y pegar de igual modo me voy a dar cuenta. ¿Ok? Entonces sean ustedes de manera original quienes inicien pues este proceso. Si nunca habían escrito un ensayo, pues con todas las deficiencias, con todas las dificultades, pues vayan confeccionando y acostumbrándose a redactar. Eso es muy importante, la redacción. Hagan primero un borrador con esas ideas y luego denle forma, la forma de estructura de lo que debe llevar un ensayo. ¿Ok? Consulten personas que pudieran saber un poquito más que ustedes, ¿verdad? Acá tienen un ejemplo, por eso la primera actividad, para que ustedes vean cómo se hace algún ensayo. ¿Ves? Ustedes lo hacen, leen la información, ven la estructura y elaboran un ensayo propio. Esa es la idea. Entonces, con esto finalizo la explicación del contenido de las temáticas tratadas en las guías pedagógicas número 1 y número 2 de la asignatura castellano para estudiantes de cuarto año.